Estando en la universidad, yo creo que lo que más marcó mi interés desde el punto de vista profesional fue un viaje. Y es un viaje súper particular a Juan Fernández, de todos los lugares que uno podría pensar. Y el interés que se produjo ahí fue el entender que existían lugares de alto valor de conservación, que tenían un impacto humano y que debía ser de alguna manera controlado a través del trabajo nuestro. Desarrollo mi tesis o mi seminario en desarrollo sostenible. Mi primera entrada al desarrollo sostenible a través de justamente el profesor Jaime Aroch, que había hecho un trabajo similar en el año 68. Entonces fue muy interesante poder trabajar con 30 años de distancia la comparación del crecimiento de un lugar muy precario, pero que al mismo tiempo tenía estándares muy altos en cuanto a valor natural. Y también hice mi proyecto de título ahí, justamente se da que por eso valor de alto valor de conservación, la investigación y la conservación eran importantes, por lo tanto el proyecto de título fue un centro de investigación y conservación botánica. Ambos fueron bien evaluados en la universidad, pude presentarlo a un concurso internacional, que la verdad que fue como muy poco planeado, a última hora enviar información a Francia y el premio de esto era trabajar con Renzo Piano, un arquitecto en ese minuto top 3 mundial. Hoy día sigue más o menos en un estándar alto o en un estándar muy alto. Y esa fue la primera experiencia de poder trabajar con alguien que yo había estudiado mucho en la universidad y que ya es una manera de meterse dentro de un libro, fíjate, más bien. Es una manera de cerrar el ciclo entre lo que es posible y lo que uno estudió. Lo que además el foco en el usuario que tenía ese arquitecto y esa oficina en particular también marcó el trabajo que yo hago hoy día. Es decir, poder trabajar a grandes escalas con impacto en el ser humano a nivel, digamos, de su escala menor es fundamental. Me tocó trabajar en un proyecto para un hospital que atiende el 20% de los niños de Estados Unidos, es decir, 4 estados, trabajo multidisciplinario muy interesante a través de un formato que se llama diseño Lean. El diseño Lean es básicamente entender que tu usuario es un usuario que participa en una cadena de producción, si uno quiere. Es decir, él va recibiendo servicios en los distintos pasos que va teniendo, en este caso dentro de una institución de salud. Y lo interesante es que permitió, o permite de alguna manera, definir cuál es el tamaño real o el tamaño óptimo de la infraestructura, de manera que no tengas sobrecostos en el tamaño de la infraestructura, porque tendemos a través de la intuición y no de la evidencia a construir grandes espacios. Creemos que los grandes espacios nos dan un valor, cuando en realidad muchas veces los grandes espacios no están generando valor, sino que lo están generando es costo. Eso yo creo que fue un aprendizaje gigante en términos de poder entender cuál es el valor que está de alguna manera incorporado en los usuarios y que muchas veces no existen los procesos para que ese valor salga. Y ese valor, que genera en el fondo un impacto fundamental como requerimiento de diseño, luego se puede ir probando y se puede ir iterando. Entonces, aquí llegamos, tal como ocurría en la oficina en Francia, Renzo Piano, es tomar la intuición como el primer acercamiento al diseño y transformarlo en evidencia a través de pruebas. Y apareció la posibilidad de trabajar en Chile, digamos, y poder ir implementando esas mismas miradas, sin nunca perder la conexión, que es lo que estoy haciendo hoy día. Es decir, hoy día yo estoy basado en Chile, pero me toca hacer proyectos en distintas partes y en distintos temas. ¿Cuáles son los 3 temas? Desarrollo urbano o investigación también en lo que es desarrollo urbano, investigación más bien estratégica que académica, arquitectura, es decir, desarrollo arquitectónico pero también, o diseño arquitectónico, pero también algo muy importante que es plataformas para acelerar los procesos de diseño, tal como te comentaba al principio con respecto a lo que pudimos lograr trayendo o de alguna manera desbloqueando el valor de las personas o de los usuarios en torno a que puedan aportar a los procesos de diseño, en una mirada más de codiseño. El desarrollo en Chile se desarrolla a través de, se lleva a cabo a través de miradas ministeriales que no hablan entre sí y que por lo tanto las soluciones a las que podemos llegar son limitadas y son carentes. Entonces estamos diseñando con recursos del siglo XXI para el siglo XX con problemas del siglo XXI. Yo creo que uno de los grandes valores que yo
he podido aprender durante este viaje que significa el ejercicio profesional es el desempeño. Y el desempeño de los edificios, y no solamente la experiencia humana, sino que entender que el desempeño de los edificios no solamente además es energético, sino que también es funcional. Para eso estamos trabajando con nuevos materiales, y nuevos materiales que nos permiten además no solamente entregar un buen desempeño del edificio en lo que es su ciclo de ocupación, sino que también en la rapidez de fabricación, en las fuentes de esos materiales. Aquí tengo una muestra del material que estamos usando, que es básicamente esto es un trozo de un panel que podría tener 3 metros y medio hasta 12 metros o más, depende de lo que quepa en un container si es que tú lo quieres trabajar, que además de eso tiene las mismas características que el hormigón o que la albañilería en términos de material y de espacialidades que tú puedes lograr. Tiene un tremendo comportamiento desde el punto de vista de soportes, digamos, solidarios con también hormigón y acero, pero proviene de una fuente renovable que son árboles. Entonces, es súper interesante entender que la experiencia en grandes proyectos de infraestructura, grandes proyectos institucionales, también se puede replicar en proyectos más pequeños, con menos usuarios, pero donde el impacto del edificio sobre las personas es igualmente importante. Bueno, uno de los proyectos más singulares que estamos trabajando hoy en día es una vivienda que también trabaja con este material, que como te contaba es un material laminado de madera que tiene capacidad estructural, pero que además tiene un comportamiento térmico fantástico. Es una vivienda de 380 metros en Chicureo, que va a ser net positiva. Estamos en la etapa de finalización del diseño. Está hoy día el diseño siendo validado con expertos en este material en Italia. Y es una vivienda que va a tener una planta de solar fotovoltaica de 7.5 kilos instalado, que nos va a permitir un ahorro en el día más complejo del invierno de un 65%, y en el día de mayor insolación en el verano va a generar un 120% del consumo de la vivienda, pero que además a través de una envolvente que es altamente eficiente, nos permite conservar la energía que nosotros estamos inyectando al interior, y por lo tanto la energía necesaria para poder dar confort térmico en esa vivienda va a ser mucho menor. Y lo que estamos apostando como meta es que ese 35% extra que nos falta en el día más desfavorable de invierno lo vamos a poder resolver a través de la conservación energética que produce esta envolvente. Hemos desarrollado, por ejemplo, en el año 2013 desarrollamos la primera plataforma de crowdsourcing para planificar áreas protegidas en la selva valdiviana, que es parte del bosque templado lluvioso, y por lo tanto hicimos un llamado a un desafío global de cómo podemos equipar las áreas protegidas de la selva valdiviana para poder resolver temas de conservación, poder incorporar la sabiduría nativa, enfrentar los efectos del cambio climático, entender también cómo enfrentar la pérdida de la biodiversidad. Y lo que encontramos fue, en 32 países y 128 ciudades, fueron 500 ideas de qué es lo que la gente cómo la gente de esos lugares que son lejanos. Entendamos que el bosque templado lluvioso está en 7 regiones del mundo, es primo de los bosques tropicales, pero tiene la mayor capacidad de captura de CO2 por hectárea de cualquiera de los bosques. Y por lo tanto lo que pudimos hacer fue recoger toda esa información y convertirlo en 10 proyectos, o llámale, usando el concepto de startup, 10 conceptos mínimos viables, es decir, que son el germen para poder funcionar, que podrían estar dentro de una área protegida contenida dentro de 700 a 3.000 hectáreas. En ese modelo, imposible tener sentados solamente arquitectos a resolver un problema. Necesitamos, primero que nada, poder entender que existen nuevos instrumentos para poder llegar a los usuarios, que además de eso existen nuevas formas de resolverlo desde el punto de vista financiero, pero que además de eso podemos de alguna manera impulsar economías locales a partir de emprendimientos sociales que entregan también una solución a lo que la gente está buscando. En docencia he trabajado trabajé en la Universidad Finisterre en el programa de gestión inmobiliaria, incorporando la variable diseño sostenible como una variable de negocio. Hoy en día se entiende que al año 2025 el 20% del negocio inmobiliario va a ser
productos con atributos de sostenibilidad. Y por lo tanto es muy importante que en la docencia, y sobre todo la gente que ya está trabajando en los certificados, en los diplomados, gente que ya está trabajando puede incorporar esta mirada desde adentro. Y eso fue un poco el objetivo de poder entrar en la docencia. Desde el punto de vista de las publicaciones, me ha tocado participar, más que en publicaciones, en investigaciones. Trabajamos el año 2014 en una investigación global para poder encontrar dónde estaban los asentamientos costeros pobres más vulnerables y más expuestos al cambio climático. Y lo que se hizo en ese proceso fue cruzar el PIB de distintos estados o distintas ciudades o países costeros con su exposición al cambio climático, es decir, la vulnerabilidad que tienen como áreas costeras. Y nos dimos cuenta que estaban, por supuesto, concentrados prácticamente en África y también en Asia. Pero tiene que ver también con la cantidad de gente que impacta y tiene que ver con la pobreza que esa gente tiene, porque no tienen la capacidad para poder construir infraestructura de protección.